durante muchos años nos prometieron que la inteligencia artificial iba a cambiar nuestras vidas. Nos dijeron que nos iba a hacer más productivos, que nos iba a cambiar la vida. Y la realidad es que esto no fue así. Nos dijeron que nos iba a liberar tiempo para poder enfocarnos en las cosas más importantes, como tomar decisiones, pasar tiempo en familia. Y la verdad es que esto no ha sucedido. Sonaba bien, pero la realidad es que la inteligencia artificial está fracasando. Mira, hay una verdad incómoda que nadie nos dice. Y es que esa revolución no sucedió. Hoy, la realidad es que está fracasando en todos lados. MIT dice que el 95% de los proyectos de inteligencia artificial en las empresas están fracasando. Y todavía estamos invirtiendo miles de millones de dólares para ver si esta vez funciona. Y cuando fracasa, decimos que fue culpa de la tecnología, que no estaba lista, que no es lo suficientemente inteligente. Cuando en realidad el que está fallando somos nosotros. Porque la usamos sin conciencia. La usamos como si fuera una varita mágica cuando en realidad es un espejo. Es un espejo que muestra nuestra impaciencia. Es un espejo que muestra lo desesperados que estamos y lo poco que confiamos en nuestra propia inteligencia. Y esto no solamente es una amenaza, es una oportunidad. Es una oportunidad de despertar. Pero para despertar tenemos que ver la realidad a los ojos. Y la realidad es que esta revolución tecnológica está dejando un cementerio por detrás. Un cementerio no solo de proyectos, sino de profesiones, de trabajos y sobre todo de confianza. Según la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 4 trabajos está directamente expuesto a que sea sustituido por la inteligencia artificial. Y esto no es ciencia ficción. En América Latina, entre el 28 y 36% de los empleos se va a ver radicalmente transformado por la inteligencia artificial en los próximos años, si no es que en los próximos meses. Y esto ya lo estamos viendo. Desde los robots autónomos que ahora manejan carros, el Waymo que está en Los Ángeles, hasta los robots que toman tu orden, te preparan la comida, te sirven. La inteligencia artificial que ya están los chatbots, que te atiende, que te vende 24/7 con un nivel de eficiencia superior al del humano, con una empatía increíble. Y esto ya se está extendiendo a todas las profesiones: abogados, economistas, mercadólogos, doctores, docentes. Nadie está exento del impacto de la inteligencia artificial. Mira, la primera revolución industrial transformó el campo, la segunda la industria, la tercera el conocimiento y la cuarta la revolución industrial de la tecnología, de la inteligencia artificial está impactando algo todavía más importante, lo que nos define como seres humanos, nuestra forma de pensar. Y ojo, no lo digo con miedo, lo digo con responsabilidad. Porque el capitalismo no perdona. Y si algo se puede hacer más rápido y más económico, se va a hacer. No te lo digo como un tecnófono, alguien que le tenga miedo a la tecnología, te lo digo como una persona que dedica su vida a enseñar y aplicar la inteligencia artificial y la estrategia. Pero la historia también nos ha enseñado que cada revolución sin conciencia lo único que hace es incrementar las brechas económicas y sociales que hay, apagando el sentido humano del progreso. Así que la pregunta no es si la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, esto ya está pasando. La pregunta es, ¿a dónde vamos a parar si seguimos cometiendo los mismos errores en cada revolución industrial? Por eso es indispensable que entendamos que el verdadero costo de la inteligencia artificial no se va a medir solamente en empleos y en empresas, se va a medir en algo más importante, algo más directo, algo que es silencioso, pero que es muchísimo más importante y peligroso.
lo que está aquí, nuestros pensamientos. Este fenómeno los académicos le llaman descarga cognitiva, que en términos prácticos significa que estamos subarrendando nuestro cerebro a la tecnología. Hace poco un estudiante me dijo, profe, ¿para qué pienso si ChatGPT hace mejor el trabajo que yo? Y ahí me di cuenta que ahí es donde está el problema, porque cada vez que usamos la inteligencia artificial para que escriba por nosotros, para que piense por nosotros, para que decida por nosotros, estamos tomando un atajo, que como todo atajo suena divertido, nos da resultado, pero en el largo plazo hace que olvidemos el camino. Harvard demostró que los alumnos que utilizan inteligencia artificial usan menos secciones de su cerebro. Y en México ya hay estudios que el 68% de los estudiantes prefiere consultar ChatGPT que las fuentes primarias de información. Y este mismo grupo de estudiantes que utiliza ChatGPT tiene una puntuación 30% menor en pensamiento crítico. Estamos más informados que nunca y al mismo tiempo tenemos la menor capacidad de tomar decisiones por nuestra cuenta. ¿Se acuerdan de la película de Wall-E? Esa imagen del humano en una máquina flotante con una pantalla enfrente, no caminaba, no hablaba, solo tomaba lo que las máquinas le dieran. Bueno, pues esa escena ya no es ciencia ficción. Es una metáfora incómoda de lo que nos estamos convirtiendo como sociedad. Una sociedad hiperconectada, pero intelectualmente inmóvil. Nicholas Carr lo definió perfecto. La mente superficial, esa mente que navega por encimita, pero no razona, no cuestiona, nada más ve todo por fuera. La inteligencia artificial no está reemplazando solamente tareas, está reemplazando ese esfuerzo mental que antes nos hacía progresar, que antes nos hacía exigirnos más y hacer crecer. Y ese es el verdadero peligro, no que la inteligencia artificial piense más rápido, sino que tú y yo dejemos de pensar del todo. Porque cuando tú dejas de pensar, dejas de elegir. Y cuando tú dejas de elegir, pierdes todo. La inteligencia artificial no está apagando nuestro cerebro. Somos nosotros quienes poco a poco vamos apagando esa lucecita que estaba en nuestra mente. Recordemos, el verdadero costo de la inteligencia artificial no va a ser empleos, no va a ser trabajos, escuelas, tampoco va a ser solamente lo que está en la mente, hay algo más poderoso. El costo va a ser nuestra alma. Porque no nada más estamos perdiendo la capacidad de pensar, estamos perdiendo la capacidad de sentir. Las máquinas estaban aquí para conectarnos, pero nunca antes habíamos estado tan solos. Tienes miles de contactos en tu celular, ya no tienes llamadas reales. Mandas mensajitos con emojis, pero ya no ves las personas a los ojos. Y ese espacio es el sentir que estamos acompañados, pero sin la responsabilidad de una amistad, lo que eso implica. Ese espacio, ese vacío, es el que la inteligencia artificial está llenando poco a poco. Chatbots que no te interrumpen, asistentes personales que te dan la razón, avatares que te saludan ¿cómo estás? Y te contestan con una voz así, pero hasta amable, que te hace sonreír y te hace sentir especial. Una voz casi humana. Suena tierno, ¿no? Pero hay una pequeña, gran diferencia entre acompañar y reemplazar. ¿Recuerdan la película de Her, una de Joaquín Phoenix, donde él interpreta a un humano que se enamora de su inteligencia artificial? Lo que parecía una historia romántica de ciencia ficción, hoy es una tragedia repetida. En el 2023, un joven belga se quitó la vida después de estar interactuando con una inteligencia artificial que se llamaba Elisa. Y su esposa dice, es que mi esposo me dijo que con esa voz robótica digital tenía una conexión que él no sentía en el mundo real. Y dirías, bueno, Eduardo, fue un caso aislado. Se está repitiendo cada vez más y cada vez más en los jóvenes. El uso número uno que las personas le dan a la inteligencia artificial no es productividad, no es creatividad, no es para el negocio, es para salud mental. Millones de personas en todo el mundo están usando la inteligencia artificial para hablar de su soledad, para hablar de su ansiedad, para hablar de su depresión. ¿Y sabes qué?
Eso dice mucho, no de la tecnología, dice mucho de nosotros. Por eso están surgiendo influencers que tienen millones de seguidores, avatares que venden productos, figuras digitales que ahora resulta que son artistas, tienen discos, hacen películas y que conectan con nosotros más que un artista humano. Y no es porque confiemos más en la inteligencia artificial, es porque algo está pasando que estamos dejando de confiar en nosotros mismos. La tecnología prometía unirnos, pero se está quedando con lo más valioso que teníamos, que era la empatía. Y es bien curioso que conforme la inteligencia artificial aprende a emular los sentimientos del ser humano, nosotros estamos olvidando cómo sentirlas. La inteligencia artificial no nos está desconectando del mundo, nosotros nos estamos desconectando de nosotros mismos. Y aquí estamos, en medio de la mayor revolución tecnológica de la historia. Y nunca antes habíamos tenido tanto poder en una mano y al mismo tiempo no saber y estar confundidos de qué hacer con este poder. Porque la pregunta ya no es qué va a hacer la inteligencia artificial, la pregunta es qué vamos a hacer tú y yo con ella. Ahora no quiero que te quedes con una idea equivocada. Aquí el villano de la historia no es la inteligencia artificial. El problema no es la herramienta, el problema es cómo la usamos. Porque así como hemos visto muchos proyectos que fracasan, también hay miles que dan grandes resultados. La inteligencia artificial que permite traducir a una persona en vivo que es sorda, que le permite describir el mundo a una persona que es ciega. Es inteligencia artificial que le permite al médico detectar el cáncer más rápido, que le permite a un docente personalizar el aprendizaje para cada uno de sus alumnos. A mí me emociona la inteligencia artificial que le permite a un emprendedor competir con una empresa multinacional, que le da el poder a un hombre, a una mujer que está en una zona retirada, a tener acceso a conocimiento, a educación, que antes era exclusivo para unos cuantos. Me emociona la inteligencia artificial que acelera el descubrimiento científico y que al mismo tiempo le permite a un niño empezar a hacer poemas de manera creativa. Esa es la inteligencia artificial que a mí me inspira. No la que reemplaza, la que amplifica lo que somos como seres humanos. Y el problema, repito, no es la inteligencia artificial, es nuestra falta de educación, nuestra falta de criterio, la manera en la que la estamos usando. Yo por eso creo que el futuro no se trata de programar máquinas, se trata de educar mentes. Por eso fundé la Academia de Inteligencia Artificial, no para que aprendamos a configurar máquinas, sino que debemos de aprender a pensar con ellas. Tecnología sin humanidad es ruido. Pero la tecnología guiada con humanidad puede ser una hermosa sinfonía. Y aquí está la verdadera oportunidad. Usar la inteligencia artificial para amplificar lo que nos hace ser humanos. Porque al final la inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, vino a revelarnos. Vino a revelar, fíjate, lo distraído que estábamos, lo rápido que olvidamos a sentir, lo rápido que olvidamos a pensar, lo rápido que olvidamos a mirar a un ser humano, no a través de una pantalla, sino cara a cara. Y no es una historia esta de las máquinas, es la historia de la humanidad, es tu historia y es mi historia. Porque si esta revolución fracasa, no va a ser por la tecnología, va a ser por falta de conciencia. Hoy tenemos una oportunidad única que creo que no hemos dimensionado. Podemos usar la inteligencia artificial para amplificar lo que nos hace humanos, nuestra curiosidad, nuestra empatía, nuestra capacidad de imaginar, de crear y de darle sentido a las cosas. La historia todavía no está escrita. Todavía estamos a tiempo de hacerlo bien. El futuro no se va a programar con código, el futuro se va a programar con valores, porque la inteligencia artificial no va a ser más inteligente que la conciencia humana que la guíe. No va a ser la máquina quien decida, va a ser nosotros. La inteligencia artificial está fracasando, pero aún estamos a tiempo de evitar que la humanidad fracase también. Gracias.